Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este breve repaso de la lección de la escuela sabática. Este es tu amigo Iván Malabarca. Me está gustando mucho la lección de Santiago, la epístola de Santiago. ¿Por qué? Porque hace un énfasis profundo en el tema de la práctica de la fe. No estoy en contra de la teorización, de la teologización del discurso. Sí es necesario tener teólogos preparados. ¿Por qué? Porque en esta aldea global que es el mundo, en que la Internet ha acercado los espacios y ha permitido que los océanos pues no sean obstáculos infranqueables para la comunicación, pues encontramos que muchas ideas disparatadas, ideas dogmáticas o ideas heréticas lleguen de manera transcontinental. Y con estos temas de los traductores tan fáciles y cada vez mejores en la Internet, pues ahora las herejías son incluso multidiomáticas. Para responder a esto es necesario pues que contemos con gente entrenada en la teología sistemática, con un tinte adventista. Es necesario que tengamos expertos en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Pero ojo, la iglesia de a pie, la iglesia que está enfrentándose, como se dice aquí en el Perú y en Sudamérica, está enfrentando al pie de la trinchera, está en guerra, peleando codo a codo y palmo a palmo, porque llevar el Evangelio y la luz de la verdad a otros, pues necesita también, además de un conocimiento puro y duro de la Biblia, también el conocimiento que nos ayude a vivir como cristianos, a vivir como hijos de Dios, a vivir como hijas de Dios en el caso de las damas. La perfección de nuestra fe es la lectura de esta semana. Y el texto de memoria es un texto hermoso que está en Hebreos, capítulo 12, verso 2. Acompáñame, dice ahí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Imagínate, Jesucristo sufrió la cruz y a veces a nosotros porque nos miran feo, ya no queremos ir a la iglesia. Me gusta mucho el énfasis que hace Santiago en la vida práctica, en la vida devocional. No, voy a utilizar un término evangélico, pero no con el matiz que le da la iglesia evangélica, la guerra espiritual. Pero no es el matiz ese de gracia barata, sino la guerra espiritual es mi lucha contra mi propio yo y poder cada día representar el carácter de Cristo. Eso no es fácil. Eso es una guerra constante que nosotros, tú y yo, tenemos que luchar contra nosotros mismos, porque tenemos tendencias naturales y adquiridas que debemos vencer. Eso es, ni modo, es una batalla que debemos tener tú y yo. Dice ahí, menospreciando el oprobio, Hebreos 12:2, subraya ese texto, menospreciando el oprobio, dejando de lado los insultos, dejando de lado las palabrotas, dejando de lado los vituperios, dejando de lado todo aquello que era contra él, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es Jesús. Tenemos que parecernos a Jesús. Ese es el discurso de esta semana. Se concentraba, ojo, el dentista no se preocupaba por el resultado final en la ilustración con que inicia la lección de esta semana, sino que se concentraba en la etapa inicial del proceso, lo mismo nosotros. Nuestra función es 1 de Timoteo 6:12, pelear la buena batalla de la fe. Joven, señorita, pelea la buena batalla de la fe. Con nuestros ojos fijos en Jesús, el iniciador y consumador de la fe. Sin fe, podemos sentirnos derrotados aún antes de empezar, porque nos concentramos en nosotros mismos en lugar de fijarnos en Dios. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Necesitamos urgentemente estar tomados de la mano del Señor, con urgencia. La fe es una fe que perdura.
Entonces la pregunta es, ¿qué actitud tienen en común Santiago y Pedro acerca de las pruebas? Pues la de gozarse en las pruebas. Pero tú dirás, pero ¿cómo me voy a gozar en las pruebas? Si estoy sufriendo, si me están difamando. Eso es un doble vínculo, no se puede hacer. Pero ojo, tienes que ver más allá de las pruebas. Nos hace participantes de los padecimientos de Cristo. De repente tú dirás, pero pastor, yo estoy solamente, Cristo estuvo 3 años en esta tierra, yo estoy ya 30, yo estoy 40, yo estoy 50 años. Pero querido amigo, amiga, hermano, hermana, niño, niña, en esos 3 años Jesús fue probado, probado en todo. Jesús fue probado en todas las pruebas y las pruebas eran seguidas unas tras otras. Si nosotros fuéramos probados como fue probado Cristo, de repente nosotros sucumbiríamos. Jesucristo nos tiene tanta paciencia que te permite ser probado, pero no más allá de tus fuerzas. Tienes que buscar ayuda también. Si las batallas que estás enfrentando están yendo más allá de tus fuerzas, busca ayuda profesional, busca un pastor, busca un psicólogo, busca un terapeuta, busca a tus amigos. No eres una isla, tienes que estar junto con otros que comparten tu fe. Si quieres ser pianista, no te juntes con futbolistas. Si quieres llegar al cielo, no te juntes con aquellos que no van camino al cielo. Es una decisión, es tu batalla. Entonces, las pruebas no deben desanimarnos, porque si permanecemos fieles, saldremos como oro puro, como oro de Ofir. Además, las pruebas profundizan nuestro aprecio por lo que Cristo soportó por nosotros. Las pruebas nos ayudan a tener una relación más íntima con el Maestro. Preocúpate más bien si no estás atravesando pruebas. Es decir, necesitamos mirar más allá de cada prueba y visualizar el resultado que Dios espera. De hecho, solo por la fe, a través del conocimiento del amor de Dios y viviendo por la fe a la luz de ese amor, es como podemos llegar a gozarnos en las pruebas. Repito, de hecho, solo por la fe, a través del conocimiento del amor de Dios y viviendo por fe a la luz de ese amor, es como podemos llegar a gozarnos en nuestras pruebas. Las pruebas van a llegar, tarde o temprano. De repente estás viviendo ahorita una prueba. Concéntrate en el amor de Dios que es por ti, que excede todo conocimiento. La prueba será más llevadera. ¿Qué es perfección? La meta de Dios para nosotros es que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna, Santiago 1.4. Teleios, la palabra griega que se traduce por perfectos en este texto, significa madurez espiritual. Madurez espiritual. Sin embargo, la palabra holócleros, que se traduce por cabales, se refiere a estar completos totalmente. Quiere decir maduros y completos. Maduros y completos. No ser llevados de aquí para allá como hojas de otoño, sino ser constantes, constantes. En Efesios 4.13 y Filipenses 3.12 se refleja una actitud hacia lo perfecto, la actitud de olvidar lo que debe ser olvidado, la actitud de proyectarme hacia adelante. John Maxwell escribió un libro titulado El lado positivo del fracaso. ¿Por qué no lo miras? Búscalo, te va a hacer mucho bien. El lado positivo del fracaso. Si ves el fracaso y lo aceptas como fracaso, entonces es un fracaso. Pero si tú el fracaso lo ves como un aprendizaje, entonces aprenderás. Los estudiosos de la educación lo conocen como aprendizaje vicario. Vamos para adelante, como dijo Pablo, siempre hacia adelante olvidando los errores del pasado y aprendiendo de ellos, ojo.
Somos como una obra de arte, siempre puede mejorarse. Y Dios promete hacer eso mientras avanzamos por la fe, procurando entregarnos diariamente a Él con confianza y obediencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar nuestra fe? Es algo que nos gusta mucho pedir. Santiago 1, 5 y 6 dice que conocer es saber más y la sabiduría es la fe persistente. Estaba leyendo un librito que he regalado hace 2 semanas, un nuevo libro, es una nueva compilación de citas de Elena de White, Las promesas para los últimos días. Y ahí hay una promesa que dice que nosotros debemos eh, asediar el trono de Dios en persistentes oraciones. Esos verbos fuertes. Eso es pedir las promesas. Entonces, ¿qué es la conducta? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría se evidencia en la vida, en una conducta sabia. Los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir, los necios porque les gusta decir algo. Por supuesto, por cuando Dios es la fuente de toda verdadera sabiduría, la obtenemos mayormente por escucharlo a Él. Ojo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. ¿Ok? Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿cómo conozco a Jesucristo? Escudriñando las Escrituras, porque son las que dan testimonio de Él. Por lo tanto, la sabiduría la obtenemos mayormente por escucharlo a Él, leyendo su palabra y dedicando tiempo a la reflexión y a la contemplación de la vida de Cristo. Entonces, debemos ser perseverantes. ¿Mm? Ojo, perseverantes. La duda debe ser desterrada. Si la voluntad de Dios está clara, avanza, que el mar se abrirá. Lo que importa es si nuestra fe está viva y crece, y esto puede y quiere suceder solo si continuamos ejerciendo esa fe, buscando a Dios y confiando en Él a pesar de las circunstancias adversas. Eso es fe, eso es constancia. Hay que cuidar de la gente menos beneficiada. Santiago no está diciendo nada muy diferente de lo que dijo Jesús. Tanto ricos como pobres necesitamos mantener nuestros ojos abiertos sobre el verdadero premio. Ojo, la iglesia primitiva juntaba a las dos clases, a ricos y a pobres. Los dos necesitamos aprender del Maestro. Que el Señor nos ayude. Mira esta clase, Ministerio de la Bondad, página 283. Mientras en el mundo hay hambrientos que alimentar, desnudos que vestir, almas que perecen por el pan y el agua de la salvación, cada complacencia innecesaria, cada sobrante de capital, clama en favor de los pobres y desnudos. En el libro El deseo de todas las gentes, en el Sermón del Monte, se nos da toda una cátedra sobre lo que debe ser nuestra conducta y la humildad. Te recomiendo que lo leas. Hay un libro también que te aconsejo que leas, que se hace muy necesario, no solamente como cristianos, sino para poder aconsejar a otros también. Este libro pueden adquirirlo allá a través de su secretario de publicaciones, testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, muy bueno. Otro consejo que te doy es que además que vayas leyendo tu Biblia, vas haciendo tu año bíblico, si terminas el libro de Génesis, luego tienes que empezar a leer el libro Patriarcas y Profetas. ¿Sí? En lo que vas terminando Génesis, paras un rato ahí y sigues con el Patriarcas y Profetas hasta que agotes lo que habla, los capítulos que hablan acerca del Génesis. Y luego sigues con Éxodo y luego terminas y sigues con Profetas y Reyes y así sucesivamente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide. Dios mediante nos seguiremos encontrando en este repaso breve de la lección la próxima semana.
Nos vemos, un gran abrazo, que Dios te cuide mucho y que te haga prosperar, pero no solo por amor de ti, sino por amor de los otros, que al verte próspero dirán, ¿quién te prospera? Y tú puedas dar testimonio del amor de Dios. Cuídate, nos vemos la próxima semana.